Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en una historia que promete atraparte desde el primer segundo. Prepárense para conocer el primer amor de Mert y Afra, un relato que, como el título bien indica, tiene todos los ingredientes para cautivarte. Si te gustan las tramas llenas de emoción, de esos amores que marcan, que dejan huella y que a veces nos hacen cuestionar todo, quédate con nosotros. Y si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para suscribirte a nuestro canal y no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Hoy vamos a desgranar la historia de Mert y Afra, dos almas que se encontraron en un momento crucial de sus vidas, un encuentro que dio inicio a un amor que, como muchos primeros amores, estuvo cargado de intensidad, de descubrimientos y, por supuesto, de los desafíos que la vida suele poner en el camino de las relaciones jóvenes. Imaginen un escenario, quizás un verano inolvidable, una coincidencia mágica, o tal vez el destino poniéndolos uno frente al otro en el momento justo. La chispa que se encendió entre ellos no fue una cualquiera. Fue esa clase de conexión que te hace sentir que has conocido a esa persona de toda la vida, a pesar de que el tiempo juntos haya sido relativamente corto. Mert, ¿cómo era Mert en ese entonces? Pensemos en él como un joven lleno de sueños, quizás un poco soñador, con esa energía vibrante de la juventud que cree que todo es posible. Quizás tímido al principio, pero con una mirada profunda que delataba sus sentimientos. ¿Y Afra, qué podemos decir de Afra? Una chica seguramente radiante con una personalidad que atraía, capaz de ver más allá de lo evidente. Tal vez era su risa, su inteligencia, o esa aura de misterio que siempre acompaña a los personajes que nos fascinan. Juntos crearon un universo propio, un mundo donde sus preocupaciones eran solo ellos dos, y donde el futuro parecía teñido de los colores más brillantes del amor. Pero como toda historia que se precie, el primer amor de Mert y Afra no estuvo exento de obstáculos. Los primeros amores suelen ser intensos, puros, pero también pueden ser frágiles ante las embestidas de la realidad. ¿Se encontraron con la oposición de sus familias? ¿Surgieron malentendidos, celos, o la inevitable presión de la vida adulta que llama a la puerta? Es probable que sí. La adolescencia y la juventud temprana son etapas de descubrimiento, no solo de uno mismo, sino también de cómo interactuar con el mundo y con las personas que amamos. Imaginen las conversaciones nocturnas, los paseos bajo las estrellas, los secretos compartidos. Esos pequeños detalles que construyen la base de un vínculo profundo. Mert y Afra, en su inocencia, creyeron que su amor era invencible. Que las miradas cómplices, los abrazos que lo decían todo, y las promesas susurradas al oído serían suficientes para superar cualquier barrera. Y en parte, tuvieron razón. Ese primer amor les enseñó lecciones valiosas sobre sí mismos y sobre lo que significaba amar y ser amado. Les dio una perspectiva que sin duda moldearía sus vidas futuras, incluso si el camino juntos no fuera el que inicialmente imaginaron. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue un final dulce o agridulce? Las historias de primeros amores suelen tener esa dualidad, ¿verdad? A veces el destino interviene de manera inesperada, separándolos por circunstancias de la vida, por decisiones que parecen correctas en ese momento, pero que dejan un eco persistente en el corazón. Otras veces son ellos mismos quienes, al madurar y evolucionar, toman caminos diferentes, pero siempre con ese recuerdo imborrable de lo que vivieron. Pensemos en los momentos clave. Tal vez hubo una escena icónica, una despedida dolorosa, o un reencuentro años después que los confrontó con el pasado. La belleza de estas historias reside en los detalles, en las emociones crudas que transmiten. Mert y Afra, al ser el primer amor del otro, se convirtieron en el punto de referencia para todos los amores posteriores. Las comparaciones, conscientes o inconscientes, siempre estarían ahí. La intensidad de esa primera conexión es algo difícil de replicar. Analicemos las personalidades. Si Mert era el pragmático y Afra la soñadora, ¿cómo encajaban sus diferencias? O quizás era al revés y sus personalidades se complementaban de una manera perfecta. La química entre ellos debió ser palpable. Imaginen esa atracción magnética que no pueden explicar, pero que los impulsa a estar juntos. Esa sensación de seguridad que uno encontraba en el otro, de ser comprendido sin necesidad de muchas palabras. La historia de Mert y Afra nos habla de la magia del primer amor. Ese amor que te abre los ojos al mundo, que te enseña sobre ti mismo y sobre tus capacidades de amar. Es una etapa formativa, llena de descubrimientos, de emociones intensas y de una vulnerabilidad que a veces resulta aterradora pero también liberadora.
Es probable que hayan cometido errores, que hayan dicho cosas que lamentaron, pero todo ello formó parte del aprendizaje. Podríamos imaginar una escena particular donde Mert se da cuenta de la profundidad de sus sentimientos por Afra, quizás en un momento de crisis o de alegría compartida. Y Afra por su parte al descubrir en Mert una fuerza, una ternura o una complicidad que no había encontrado antes. Esos momentos íntimos son los que construyen el alma de una historia. A menudo los primeros amores son intensos precisamente porque son vírgenes. No hay experiencias previas que empañen la pureza del sentimiento. Es un amor que se vive con la totalidad del ser, sin filtros ni precauciones. Y es precisamente esa intensidad la que a veces lo hace tan efímero. La vida, con sus responsabilidades y sus caminos divergentes, puede interponerse. Pero, ¿qué queda de ese primer amor? ¿Se desvanecen por completo o dejan una huella imborrable? En el caso de Mert y Afra, es casi seguro que dejaron una marca profunda. Una marca que los acompañaría, que les enseñaría, y que quizás los haría ser mejores personas en sus futuras relaciones. El primer amor es un maestro, a veces duro, pero siempre sabio. Piensen en las posibles lecciones que ambos aprendieron. Mert pudo haber aprendido sobre la importancia de expresar sus sentimientos, de ser vulnerable. Afra quizás aprendió sobre la fortaleza que reside en el amor, o sobre la necesidad de equilibrio entre la pasión y la razón. Cada primer amor es una experiencia única y personal, pero con elementos universales. Y aquí es donde nuestra historia se vuelve intrigante. ¿Realmente termina el primer amor de Mert y Afra? ¿Ayun y vivieron felices para siempre o se separaron pero se guardaron un cariño especial? Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre la que nos mantiene pegados a la trama. Podríamos imaginar un giro inesperado, un reencuentro años después, donde las chispas vuelven a saltar, o donde se dan cuenta de que sus caminos simplemente se separaron de la mejor manera posible. La belleza de esta historia reside en la universalidad del tema. Todos hemos experimentado, o deseado experimentar, ese primer amor que nos transforma. Esa conexión profunda que nos hace sentir vivos y nos da una nueva perspectiva del mundo. Mert y Afra son dos personajes que a través de su historia, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre los amores que nos han marcado y sobre las lecciones que hemos aprendido. Para concluir, el primer amor de Mert y Afra es una historia que nos narra la intensidad, la pureza y los desafíos de una conexión naciente. Nos muestra cómo ese primer amor puede moldear nuestras vidas, dejándonos enseñanzas y recuerdos imborrables, independientemente de si el romance perduró o se transformó con el tiempo. Es un testimonio de la fuerza de los sentimientos jóvenes y del impacto que una persona puede tener en la vida de otra. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestra inmersión en el primer amor de Mert y Afra. Esperamos que esta historia les haya conmovido, les haya hecho reflexionar y, sobre todo, les haya atrapado tanto como a nosotros. Ha sido un placer compartir este relato con ustedes. Pero ahora, queremos escuchar su voz. ¿Qué les ha parecido la historia de Mert y Afra? ¿Creen que los primeros amores son los más intensos? ¿Tienen alguna experiencia que les gustaría compartir sobre su propio primer amor? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus historias y sus opiniones. Y si esta historia les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos aquellos amigos que aman las historias de amor, y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras narrativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.